sola carta localizadora no puede ser un gran duelista. Aceptar mi reto fue tu primer error. Y cuando acabe contigo será el último. Si quieren mi carta localizadora deben estar preparados para todo. Ah, pues me parece que ya es hora de que empecemos. Es hora de comenzar el duelo. Prepárense. Pero cuidado con la leyenda del cementerio. ¿Cuál leyenda? Escuchen, este cementerio está hechizado por el fantasma de un caballero que perdió la cabeza en una batalla. ¿Qué? Cuando el reloj marca la medianoche, se para de su tumba y sale en busca de su cabeza. No te creo nadita. El caballero sin cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo puede asustarme así esa carta de duelo de monstruos? ¡Oye, no la vi venir! Muy bien, colocaré una carta boca abajo. Temo que lo peor está aún por venir. ¡Ay, este se cree invencible! ¡Demostraré! ¡Ahora convoco a Medusa la hechicera! ¡Acabará contigo enseguida! ¡Medusa destruye a su caballero con tu ataque de rayos en tierra! Parece que tu caballero acaba de perder mucho más que su cabeza. Error. Te aseguro que no has visto a mi caballero sin cabeza en acción, así que observa y aprende. Revelaré mi carta boca abajo de las tumbas superficiales. Esta carta me permite eliminar a un monstruo del cementerio y volver a colocarlo en el campo en modo de defensa. Así que bienvenido, mi caballero sin cabeza. Miren, muchachos, el caballero sin cabeza regresó del cementerio. Despierta, Cyborg. Medusa aún tiene más puntos de ataque que ese extraño caballero. Así es, eso tienes razón, sí. Este monstruo tal vez sea muy débil, pero miren cómo sacrificó a mi caballero sin cabeza para poder convocar a una criatura más fuerte de Medusa. Despierta, contra los muertos. ¡Ay, no! ¡Mi monstruo desaparecerá! Y ahora, contra los muertos, ataca con tu espada de furia. Entonces, novato, ¿no ha sido suficiente castigo? Ya veremos quién de nosotros es el novato cuando haga esto. ¡Convoco a Dragón Zombie! Y ahora usaré mi carta del cementerio. ¿Te parece familiar? Esta carta mágica me costó 800 puntos de vida, pero si logro traer a Medusa de la tumba es un precio que estoy dispuesto a pagar. En especial cuando active mi carta de polimerización. Logra una fusión de mis dos monstruos, creando una criatura tan aterradora que les provoca escalofríos en todo el cuerpo. Y aquí está ya el gran monstruo fusionado. ¡Estás acabado! Como los monstruos mutantes deben esperar un turno antes de atacar, colocaré una carta boca abajo. Y luego esperaré a que hagas tu siguiente jugada. No solo mi mutante atrapará su monstruo en mi siguiente turno, sino que cuando use mi carta de trampa, faltará poco para que su carta localizadora sea mía. ¿O ya vas a sacar tu carta o no? Será un placer. Usaré mi carta de trampa, Cráneo Invitación. Ahora, cada vez que uno de tus monstruos sea destruido, mi carta de Cráneo Invitación dañará severamente tus puntos de vida. Así que cuando mi monstruo fusionado destruya tu conde de los muertos en mi siguiente turno, perderás 300 puntos de vida extra automáticamente. Y hablando de tener un pie en la tumba, estás acabado, viejo. Tu carta de trampa es insignificante para mí. Enviaré todas las cartas de mi mano al cementerio de cartas. ¿Qué? Debe estar loco de remate para hacer esa jugada. No puedes perder, Bonshi. Sí, Cráneo Invitación, haz tu trabajo sucio. Eso es, acaba con el cráneo invitación. ¿Y ahora por qué te ríes? Pronto lo sabrás. No solo estás a punto de perder este duelo, sino que cuando acabe contigo perderás muchas cosas. Estabas tan distraído con la inútil idea de ganar mi carta localizadora para lograr entrar a la final que no notaste que coloqué una carta mágica. Lola. Se llama Medium Virtual y le da a mi conde de los muertos 500 puntos de ataque adicionales con cada carta que se destruya durante mi turno. ¡Yala! Claro que puede, y si recuerdas correctamente, destruí 4 de mis cartas para darle a mis monstruos 2000 puntos de ataque más. Vamos, espíritus, denle fuerza a mi conde de los muertos. Ahora es demasiado poderoso. Sí, conde de los muertos destruye su carta fusionada. Uy, perdí 1800 puntos de vida. Y por tu propia carta de trampa perderás 300 puntos de vida adicionales. El fin se acerca y cuando gane, tú y tus amigos se quedarán atrapados aquí. ¿A qué te refieres con eso? Miren a su alrededor. Además, con una sola carta localizadora no puede ser un gran duelista. Aceptar mi reto fue tu primer error. Y cuando acabe contigo será el último. Si quieren mi carta localizadora deben estar preparados para todo. Ah, pues me parece que ya es hora de que empecemos. Es hora de comenzar el duelo. Prepárense. Pero cuidado con la leyenda del cementerio. ¿Cuál leyenda? Escuchen, este cementerio está hechizado por el fantasma de un caballero que perdió la cabeza en una batalla. ¿Qué? Cuando el reloj marca la medianoche, se para de su tumba y sale en busca de su cabeza. No te creo nadita. El caballero sin cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo puede asustarme así esa carta de duelo de monstruos? Oye, no la vi venir. Muy bien, colocaré una carta boca abajo. Temo que lo peor está aún por venir. ¡Ay, este se cree invencible! Demostraré. Ahora convoco a Medusa la hechicera. Acabará contigo enseguida. Medusa destruye a su caballero con tu ataque de rayos en tierra. Parece que tu caballero acaba de perder mucho más que su cabeza. Error. Te aseguro que no has visto a mi caballero sin cabeza en acción, así que observa y aprende. Revelaré mi carta boca abajo de las tumbas superficiales. Esta carta me permite eliminar a un monstruo del cementerio y volver a colocarlo en el campo en modo de defensa. Así que bienvenido, mi caballero sin cabeza. Miren, muchachos, el caballero sin cabeza regresó del cementerio. Despierta, Cyborg. Medusa aún tiene más puntos de ataque que ese extraño caballero. Así es, eso tienes razón, sí. Este monstruo tal vez sea muy débil, pero miren cómo sacrificó a mi caballero sin cabeza para poder convocar a una criatura más fuerte de Medusa. Despierta, conde de los muertos. ¡Ay, no! ¡Mi monstruo desaparecerá! Y ahora, conde de los muertos, ataca con tu espada de furia. Entonces, novato, ¿no ha sido suficiente castigo? Ya veremos quién de nosotros es el novato cuando haga esto. ¡Convoco a Dragón Zombie! Y ahora usaré mi carta del cementerio. ¿Te parece familiar? Esta carta mágica me costó 800 puntos de vida, pero si logro traer a Medusa de la
Y luego esperaré a que hagas tu siguiente jugada. No solo me intente atrapar a su monstruo en mi siguiente turno, sino que cuando use mi carta de trampa, me faltará poco para que su carta localizadora sea mía. ¿O ya vas a sacar tu carta o no? Será un placer. Usaré mi carta de trampa, Cráneo Invitación. Ahora, cada vez que uno de tus monstruos se ha destruido, mi carta de Cráneo Invitación dañará severamente tus puntos de vida. Así que cuando mi monstruo fusionado destruya tu conde de los muertos en mi siguiente turno, perderás 300 puntos de vida extra automáticamente. Y hablando de tener un pie en la tumba, estás acabado, viejo. Tu carta de trampa es insignificante para mí. Enviaré todas las cartas de mi mano al cementerio de cartas. ¿Qué? Debe estar loco de remate para hacer esa jugada. No puedes perder, Bonzi. Sí, Cráneo Invitación, haz tu trabajo sucio. Eso es, acaba con el cráneo invitación. ¿Y ahora por qué te ríes? Pronto lo sabrás. No solo estás a punto de perder este duelo, sino que cuando acabe contigo perderás muchas cosas. Estabas tan distraído con la inútil idea de ganar mi carta localizadora para lograr entrar a la final que no notaste que coloqué una carta mágica. Lola. Se llama Medium Virtual y le da a mi conde de los muertos 500 puntos de ataque adicionales con cada carta que se destruya durante mi turno. ¡Chala! Claro que puede, y si recuerdas correctamente, destruí 4 de mis cartas para darle a mis monstruos 2000 puntos de ataque más. Vamos, espíritus, denle fuerza a mi conde de los muertos. Ahora es demasiado poderoso. Sí, conde de los muertos destruye su carta adicional. Uy, perdí 1800 puntos de vida. Y por tu propia carta de trampa perderás 300 puntos de vida adicionales. El fin se acerca y cuando gane, tú y tus amigos se quedarán atrapados aquí. ¿A qué te refieres con eso? Miren a su alrededor. Además, con una sola carta localizadora no puedes ser un gran duelista. Aceptar mi reto fue tu primer error. Y cuando acabe contigo será el último. Si quieren mi carta localizadora deben estar preparados para todo. Pues me parece que ya es hora de que empecemos. Es hora de comenzar el duelo. Prepárense. Pero cuidado con la leyenda del cementerio. ¿Cuál leyenda? Escuchen, este cementerio está hechizado por el fantasma de un caballero que perdió la cabeza en una batalla. ¿Qué? Cuando el reloj marca la medianoche, se para de su tumba y sale en busca de su cabeza. No te creo nadita. El caballero sin cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo puedes decir esa carta de vuelo de monstruos? Oye, no la vi venir. Muy bien, colocaré una carta boca abajo. De lo que lo veo está aún por venir. ¡Ay, este se cree invencible! Demostraré. Ahora convoco a Medusa la hechicera. Acabará contigo enseguida. Medusa destruye a su caballero con tu ataque de rayos en tierra. Parece que tu caballero acaba de perder mucho más que su cabeza. Pero te aseguro que no has visto a mi caballero sin cabeza en acción, así que observa y aprende. Revelaré mi carta boca abajo, tres tumbas superficiales. Esta carta me permite eliminar a un monstruo de mi cementerio y volver a colocarlo en el campo en modo de defensa. Así que bienvenido, mi caballero sin cabeza. Miren, muchachos, el caballero sin cabeza regresó del cementerio. Despierta, Cyborg. Medusa aún tiene más puntos de ataque que ese extraño caballero. Así es, eso tienes razón, sí. Este monstruo tal vez sea muy débil, pero miren cómo sacrificó a mi caballero sin cabeza para poder convocar a una criatura más fuerte que Medusa. Despierta, conde de los muertos. ¡Ay, no! ¡Mi monstruo desaparecerá! Y ahora, conde de los muertos, ataca con tu espada de furia. Entonces, novato, ¿no ha sido suficiente castigo? Ya veremos quién de nosotros es el novato cuando haga esto. ¡Convoco al dragón zombie! Y ahora usaré mi carta del cementerio. ¿Te parece familiar? Esta carta mágica me costó 800 puntos de vida, pero si logro traer a Medusa de la tumba es un precio que estoy dispuesto a pagar. En especial cuando active mi carta de polimerización. Logra una fusión de mis dos monstruos, creando una criatura tan aterradora que les provoca escalofríos en todo el cuerpo. ¡Y aquí está ya el gran monstruo fusionado! ¡Estás acabado! Como los monstruos mutantes deben esperar un turno antes de atacar, colocaré una carta boca abajo. Y luego esperaré a que hagas tu siguiente jugada. No solo me intente atrapar a su monstruo en mi siguiente turno, sino que cuando use mi carta de trampa, me faltará poco para que su carta localizadora sea mía. ¿O ya vas a sacar tu carta o no? Será un placer. Usaré mi carta de trampa, Cráneo Invitación. Ahora, cada vez que uno de tus monstruos se ha destruido, mi carta de Cráneo Invitación dañará severamente tus puntos de vida. Así que cuando mi monstruo fusionado destruya tu conde de los muertos en mi siguiente turno, perderás 300 puntos de vida extra automáticamente. Y hablando de tener un pie en la tumba, estás acabado, viejo. Tu carta de trampa es insignificante para mí. Enviaré todas las cartas de mi mano al cementerio de cartas. ¿Qué? Debe estar loco de remate para hacer esa jugada. No puedes perder, Bonzi. Sí, Cráneo Invitación, haz tu trabajo sucio. Eso es, acaba con el cráneo invitación. ¿Y ahora por qué te ríes? Pronto lo sabrás. No solo estás a punto de perder este duelo, sino que cuando acabe contigo perderás muchas cosas. Estabas tan distraído con la inútil idea de ganar mi carta localizadora para lograr entrar a la final que no notaste que coloqué una carta mágica. Lola. Se llama Medium Virtual y le da a mi conde de los muertos 500 puntos de ataque adicionales con cada carta que se destruya durante mi turno. ¡Chala! Claro que puede, y si recuerdas correctamente, destruí 4 de mis cartas para darle a mis monstruos 2000 puntos de ataque más. Vamos, espíritus, denle fuerza a mi conde de los muertos. Ahora es demasiado poderoso. Sí, conde de los muertos destruye su carta adicional. Uy, perdí 1800 puntos de vida. Y por tu propia carta de trampa perderás 300 puntos de vida adicionales. El fin se acerca y cuando gane, tú y tus amigos se quedarán atrapados aquí. ¿A qué te refieres con eso? Miren a su alrededor. Además, con una sola carta localizadora no puedes ser un gran duelista. Aceptar mi reto fue tu primer error. Y cuando acabe contigo será el último. Si quieren mi carta localizadora deben estar preparados para todo.
pues me parece que ya es hora de que empecemos. Es hora de comenzar el duelo. Prepárense. Pero cuidado con la leyenda del cementerio. ¿Cuál leyenda? Escuchen, este cementerio está hechizado por el fantasma de un caballero que perdió la cabeza en una batalla. ¿Qué? Cuando el reloj marca la medianoche, se para de su tumba y sale en busca de su cabeza. No te creo nadita. El caballero sin cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo puede asustarme así en esa carta de duelo de monstruos? Oye, no la vi venir. Muy bien, colocaré una carta boca abajo. Temo que lo peor está aún por venir. ¡Ay, este se cree invencible! Demostraré. Ahora convoco a Medusa la hechicera. Acabará contigo enseguida. Medusa destruye a su caballero con tu ataque de rayos en piedra. Parece que tu caballero acaba de perder mucho más que su cabeza. Error. Te aseguro que no has visto a mi caballero sin cabeza en acción, así que observa y aprende. Revelaré mi carta boca abajo, tres tumbas superficiales. Esta carta me permite eliminar a un monstruo del cementerio y volver a colocarlo en el campo en modo de defensa. Así que bienvenido, mi caballero sin cabeza. Miren, muchachos, el caballero sin cabeza regresó del cementerio. Despierta, Cyborg. Medusa aún tiene más puntos de ataque que ese extraño caballero. Así es, eso tienes razón, Sid. Este monstruo tal vez sea muy débil, pero miren cómo sacrificó a mi caballero sin cabeza para poder convocar a una criatura más fuerte que Medusa. Despierta, conde de los muertos. ¡Ay, no! ¡Mi monstruo desaparecerá! Y ahora, conde de los muertos, ataca con tu espada de furia. Entonces, novato, ¿no ha sido suficiente castigo? Ya veremos quién de nosotros es el novato cuando haga esto. ¡Convoco al dragón zombie! Y ahora usaré mi carta del cementerio. ¿Te parece familiar? Esta carta mágica me costó 800 puntos de vida, pero si logro traer a Medusa de la tumba es un precio que estoy dispuesto a pagar. En especial cuando active mi carta de polimerización. Logra una fusión de mis dos monstruos, creando una criatura tan aterradora que les provoca escalofríos en todo el cuerpo. Y aquí está ya el gran monstruo fusionado. ¡Estás acabado! Como los monstruos mutantes deben esperar un turno antes de atacar, colocaré una carta boca abajo. Y luego esperaré a que hagas tu siguiente jugada. No solo mi mutante atrapará a su monstruo en mi siguiente turno, sino que cuando use mi carta de trampenel faltará poco para que su carta localizadora sea mía. ¿O ya vas a sacar tu carta o no? Será un placer. Usaré mi carta de trampa, Cráneo Invitación. Ahora, cada vez que uno de tus monstruos sea destruido, mi carta de Cráneo Invitación dañará severamente tus puntos de vida. Así que cuando mi monstruo fusionado destruya a tu conde de los muertos en mi siguiente turno, perderás 300 puntos de vida extra automáticamente. Y hablando de tener un pie en la tumba, estás acabado, viejo. Tu carta de trampa es insignificante para mí. Enviaré todas las cartas de mi mano al cementerio de cartas. ¿Qué? Debe estar loco de remate para hacer esa jugada. No puedes perder, Bonsi. Sí, Cráneo Invitación, haz tu trabajo sucio. Eso es, acaba con el cráneo invitación. ¿Y ahora por qué te ríes? Pronto lo sabrás. No solo estás a punto de perder este duelo, sino que cuando acabe contigo perderás muchas cosas. Estabas tan distraído con la inútil idea de ganar mi carta localizadora para lograr entrar a la final que no notaste que coloqué una carta mágica. Lola, Se llama Medium Virtual y le da a mi conde de los muertos 500 puntos de ataque adicionales con cada carta que se destruya durante mi turno. Lola. Claro que puede, y si recuerdas correctamente, destruí 4 de mis cartas para darle a mis monstruos 2000 puntos de ataque más. Vamos, espíritus, denle fuerza a mi conde de los muertos. Ahora es demasiado poderoso. Sí, conde de los muertos, destruye su carta fusionada. Uy, perdí 1800 puntos de vida. Y por tu propia carta de trampa perderás 300 puntos de vida adicionales. El fin se acerca y cuando gane, tú y tus amigos se quedarán atrapados aquí. ¿A qué te refieres con eso? Miren a su alrededor. Además, con una sola carta localizadora no puedes ser un gran duelista. Aceptar mi reto fue tu primer error. Y cuando acabe contigo será el último. Si quieren mi carta localizadora deben estar preparados para todo. Pues me parece que ya es hora de que empecemos. Es hora de comenzar el duelo. Prepárense. Pero cuidado con la leyenda del cementerio. ¿Cuál leyenda? Escuchen, este cementerio está hechizado por el fantasma de un caballero que perdió la cabeza en una batalla. ¿Qué? Cuando el reloj marca la medianoche, se para de su tumba y sale en busca de su cabeza. No te creo nadita. El caballero sin cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo puede asustarme así en esa carta de duelo de monstruos? Oye, no la vi venir. Muy bien, colocaré una carta boca abajo. Temo que lo peor está aún por venir. ¡Ay, este se cree invencible! Demostraré. Ahora convoco a Medusa la hechicera. Acabará contigo enseguida. Medusa destruye a su caballero con tu ataque de rayos en piedra. Parece que tu caballero acaba de perder mucho más que su cabeza. Pero te aseguro que no has visto a mi caballero sin cabeza en acción, así que observa y aprende. Revelaré mi carta boca abajo, tres tumbas superficiales. Esta carta me permite eliminar a un monstruo de mi cementerio y volver a colocarlo en el campo en modo de defensa. Así que bienvenido, mi caballero sin cabeza. Miren, muchachos, el caballero sin cabeza regresó del cementerio. Despierta, Cyborg. Medusa aún tiene más puntos de ataque que ese extraño caballero. Así es, eso tienes razón, Sid. Este monstruo tal vez sea muy débil, pero miren cómo sacrificó a mi caballero sin cabeza para poder convocar a una criatura más fuerte que Medusa. Despierta, conde de los muertos. ¡Ay, no! ¡Mi monstruo desaparecerá! Y ahora, conde de los muertos, ataca con tu espada de furia. Entonces, novato, ¿no ha sido suficiente castigo? Ya veremos quién de nosotros es el novato cuando haga esto. ¡Convoco al dragón zombie! Y ahora usaré mi carta del cementerio. ¿Te parece familiar? Esta carta mágica me costó 800 puntos de vida, pero si logro traer a Medusa de la tumba es un precio que estoy dispuesto a pagar. En especial cuando active mi carta de polimerización. Logra una fusión de mis dos monstruos, creando una criatura tan aterradora que les provoca escalofríos en todo el cuerpo.
gran monstruo fusionado! ¡Estás acabado! Como los monstruos mutantes deben esperar un turno antes de atacar, colocaré una carta boca abajo. Y luego esperaré a que hagas tu siguiente jugada. No solo mi mutante atrapará su monstruo en mi siguiente turno, sino que cuando use mi carta de